En la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Muy buenos días a todos los oyentes del programa Lecciones Mayores de Radio Abarán. Un programa que, recordamos, está orientado y sus esfuerzos van dirigidos a proporcionar un espacio propio en los medios a las personas mayores y a las personas que les cuidan. Todos aquellos que en un momento determinado tengan necesidades de conocimiento, de divulgación, de saber qué pasa en otros sitios y sobre todo de qué pasa con su propio proceso de madurez. No tiene por qué ser siempre un proceso de envejecimiento malo. Dicho esto, creo que es importante abrir un nuevo espacio, un nuevo momento, que nos dedicaremos este programa y el siguiente, para hablar de algo tan importante relacionado con el envejecimiento como es el trabajo social. La figura de la trabajadora social en muchísimas ocasiones no es bien conocida por la población general. Es un profesional de excelencia e imprescindible cuando hablamos en personas mayores, en geriatría en general, en gerontología, cuando hablamos, de lo multidisciplinar, pero se las conoce quizá poco en el ámbito general, fuera de lo que todos sabemos de unidad de trabajo social o algunos programas muy concretos. Por eso es importante que todo el mundo conozca el alcance, la importancia y sobre todo la potencialidad de un recurso tan fundamental como es el trabajo social. Algo que nos preocupa mucho, aunque me consta que es un tema que va a ser duro, que va a ser difícil probablemente de abordar. Bueno, difícil de abordar con nuestras invitadas esta tarde seguro que no. Pero un tema que por sus propias consecuencias y por lo que supone siempre nos crea mucha aversión, hay que decirlo, es el tema de los malos tratos, y dentro de los malos tratos incluso de la violencia de género, también en personas mayores. Y también esa violencia intrafamiliar, es decir, ¿qué pasa dentro de la casa? Que no vale todo de lo que siempre hemos dicho, de lo que queda en la casa es para la casa, o los trapos sucios se lavan en la casa. Hoy ya no nos vale eso. Conviene recordar que nuestra sociedad, esta de nuestros mayores, a los que vamos dirigidos o incluso a su propia familia, nacieron en una época de la historia de este país donde las mujeres prácticamente ni olían los derechos sociales que tenemos actualmente. El Código Civil actual tiene un periodo de vigencia de más de un siglo y medio, casi 2 siglos, y lo único que se hizo ha sido ir reformando, haciendo modificaciones, pero en la base sigue siendo el mismo que se publicó en el siglo XIX. En cualquier caso, como ejemplo muy concreto, se entendía hasta finales del siglo XX, se entendía que ninguna mujer podía abrir una cuenta en el banco, por ejemplo, sin el permiso, el beneplácito, primero de su padre, y si no estaba su padre, de su marido. Y si no había padre, no había marido, del hermano mayor. Es decir, la figura de la mujer supeditada siempre a esa figura masculina, lo que encerraba casi era esa especie de paternalismo que aniñaba, que le quitaba capacidad e inteligencia a la mujer mayor. Algo que a todas luces a nosotros hoy nos produce mucho prurito y estupor, pero que nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestras abuelas nacieron con un código social de convivencia y de conducta que entendían que era lo normal, es que realmente era lo normal. ¿Qué ocurre? Pues que dentro de lo que para ellos sea lo normal, es difícil muchas veces contrastarlo con lo adecuado que hoy por hoy podemos llegar a entender. Sabemos que nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros padres incluso, tienen opiniones muy, muy particulares que no son las nuestras cuando hablamos de vestirnos, cuando hablamos de reparto de tareas en casa, cuando hablamos incluso de trabajo o de sueldo en el trabajo. Pero que tengamos opiniones diferentes, lo cual creo que no es malo, es plural, no significa que determinadas posiciones extremas e incluso actos extremos sean hoy por hoy delito y sea algo que hay que perseguir y que hay que castigar. En este país, desgraciadamente, en este inminente pasado año 2022, las muertes por maltrato a mujeres ha seguido siendo un número preocupante.
varias de esas mujeres eran personas mayores de 65 años y que han fallecido a manos de sus esposos. Eso nos tiene que hacer pensar. Todos casos de violencia tienen que hacernos pensar, pero en concreto de nuestro programa en el que hablamos hoy, en estas mujeres mayores que probablemente hayan vivido o estén viviendo situaciones que son duras y que no tienen por qué seguir viviéndolas. Dicho esto, es importante, como digo, recordar que solamente el 40% de las personas que el año pasado fueron víctimas que murieron víctimas de maltrato, solamente el 40% denunciaron. Solo 4 de cada 10 mujeres habían denunciado. Y solamente 4 de esas de las que fallecieron tenían medidas de alejamiento, medidas cautelares. Eso nos tiene que decir muchas cosas. El mensaje, yo he entendido que era relevante hablarlo, precisamente porque no podemos quedarnos impasibles ante esa situación. Esa cifra y lo dramático de la situación nos está diciendo que tenemos que hacer algo como sociedad, que nosotros los que venimos detrás de todas estas mujeres, también de las mayores, tenemos que implicarnos todos, independientemente de mujer y de hombre. Y eso creo que es importante visibilizarlo. Para ello, cuento con el enorme honor, esta tarde aquí en el estudio de Radio Abraham, de contar con la presencia de Begoña Balsalobre. Begoña Balsalobre, que algunos probablemente sí que conocerán ya por su paso a Baranera. Diga lo que diga, es a Baranera. Lo digo. Es a Baranera y que tiene una enorme experiencia en el abordaje de todo tipo de situación, bueno, de conflicto social, por decirlo de alguna forma, y también situaciones que todos sabemos que son muy, muy complejas de abordar. Begoña Balsalobre es diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Murcia, en la promoción del 95-98. Ya empezó hablando de malos tratos el año 97, o sea que es un tema que conoce más que de sobra, tiene sobra de experiencia en el abordaje y en la estrategia del manejo. Como experiencia profesional, pues amplísima. Después de tanto tiempo, es una compañera que siempre nos hemos dicho, somos compañeros desde que nos conocimos hace muchos años, en el Hogar de Personas Mayores de Lorca, para el Instituto Emocional de Acción Social, ha estado también aquí en el Ayuntamiento de Abarán, tenemos que saberlo, en el Servicio de Prevención de Situaciones de Dependencia y Promoción. También ha sido trabajadora social del Servicio de Familia de la Dirección General de Asuntos Sociales e Igualdad e Inmigración de la Consejería de Sanidad y Política Social. Trabajadora social de Servicios Sociales de Atención Primaria, trabajadora social sanitaria en hospitales del Servicio Murciano de Salud, tanto de Murcia como Cartagena, puesto que actualmente desempeña en un hospital público de nuestra comunidad, haciendo una labor admirable y encomiable. Doy fe de ello, que ya lo sabe. Desde agosto del año 2020, trabajadora social del grupo especializado de prestación de ayuda para morir en función de la resolución de la Directora General de Asistencia Sanitaria, del SMS. Y también trabajadora social del grupo de apoyo y atención a residencias, junto a un equipo de médicos y enfermeras del área 1 durante la gran pesadilla de la pandemia del año 2020 hasta el año 2022. Su experiencia en divulgación, formación es amplísima. Desde hace mucho tiempo, charlas tan importantes como el derecho a la protección social, la ley de dependencia, una ley necesaria para cooperativas rurales de servicios de proximidad, organizada por Adelmur, la ley de dependencia, una ley necesaria en una segunda jornada de FADEMUR, otra comunicación, Puente que construyen futuro, en el 22 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria y Salud 4.0 de Málaga en el año 2020. Creo que, bueno, podríamos seguir hablando y diciendo, pero creo que, vamos, de sobra que se han hecho una idea de la relevancia de tener esta tarde con nosotros a alguien tan sumamente sabio en este tema como puede ser Begoña. Begoña, ya hemos, creo que aunque todo el mundo sabe, ¿no?, que hay distintos tipos de violencia, distintos tipos de problemas, ¿cuáles son realmente los tipos de violencia que hay? Bueno, me vas a permitir que antes de meternos en materia te agradezca la presentación y que diga que el honor es mío,
por estar como en casa, por estar en mi tierra y por estar contigo, que aparte de compañero eres amigo y que la admiración sabes que es mutua. Ya entrando en materia, a ver, los tipos de violencia que yo creo que son conocidos por todos, pero que no somos capaces de ponerle la etiqueta, se desarrollan fundamentalmente en 3 ámbitos, ¿de acuerdo? En el institucional, es decir, nos pueden maltratar pues en un hospital, en un ayuntamiento, en un centro de servicios sociales, en una residencia. Pues todos somos conscientes del ruido que, por ejemplo, se ha hecho en Madrid con el tema de las residencias durante la pandemia, que por desgracia ha servido para poner el buen trato a los mayores en el candelero, ¿de acuerdo? Porque hasta ahora parece que los mayores no existían. En el ámbito social, es decir, pues cuando un político, por ejemplo, no legisla pensando en los mayores, y luego, que yo creo que es el que deberíamos abordar un poco aquí esta tarde, en el ámbito doméstico, el que se desarrolla dentro del domicilio. Ese que tú decías antes, bueno, pues no se puede dejar lavando la ropa en casa, ¿no? Los trapos sucios no se lavan en casa, ¿no? Todo lo que pasa dentro es algo que también ha pasado con los menores, ¿no? Que antiguamente pues se decía, no, es que es mi hijo, es mi propiedad y puedo hacer con él lo que quiera, ¿no? Los derechos están para algo, y tanto las personas mayores como los menores son sujetos de derecho. Entonces, bueno, pues dentro de eso tenemos distintos tipos de violencia dentro del ámbito doméstico, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, la física es la más conocida, la que todos un poco entendemos que es relevante, que es escandalosa y que nadie tiene problemas para identificar. Un moratón en un ojo, un traqueteo, ese tipo de violencias es la más identificable. Pero luego existe un abuso psicológico, ¿de acuerdo? Un maltrato psicológico, que es cualquier situación en la que se nos cause una angustia. Cualquier cosa que a mí me haga llorar, pues evidentemente puede tener intención o no por parte de la persona, es decir, se puede hacer con dolo, con premeditación o no, pero evidentemente siempre que a mí me esté causando una angustia estamos hablando de un maltrato, ¿de acuerdo? Cuando me están gritando, cuando me están insultando, que me digan puta, que me digan cabrón, suena fuerte decirlo así en un medio público, pero evidentemente nadie nos merecemos este trato. Hay otros métodos para solventar una discusión dentro del ámbito familiar, ¿de acuerdo? Que no tienen que llegar a ser una agresión ni por medios verbales ni por medios físicos, ¿de acuerdo? Luego estaríamos hablando de una agresión sexual, de un abuso sexual, ¿de acuerdo? Las relaciones sexuales tienen que ser consentidas. Un no siempre es un no. Y no hace falta, como dicen muchas veces en los medios de comunicación, manifestar por escrito el que yo quiero mantener una relación sexual. Todos entendemos cuándo se quiere y cuándo no se quiere. O sea, si yo me vuelvo en la cama y te doy el culo, es que no tengo gana. O sea, no hace falta más. Y evidentemente existe la violación o la agresión sexual dentro del matrimonio, porque tanto de una persona a la otra, quiere decir que no es solamente hacia la mujer, ¿de acuerdo? También hacia el varón. Lo que pasa es que, claro, evidentemente es mucho más fácil, por condiciones físicas, violar a una mujer por parte de un hombre que de un hombre a una mujer, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí que es cierto que el abuso sexual o la agresión sexual es otra forma de maltrato. Luego estaría el abuso económico, ¿vale? Hay muchas situaciones, esto es una cosa que se da muchísimo en personas mayores. Por los cuidadores, por la pareja, la persona no es capaz de disponer de sus propios bienes, por cuestiones pues tan fáciles como que no tengo la posibilidad de acercarme al banco, no puedo ir a lo que toda la vida hemos dicho, voy a Caja Murcia, y entonces pues tengo que hacer que alguien vaya por mí. Y entonces eso supone un control del dinero, con lo cual pues yo no puedo decidir pues si quiero comprar esto para comer o... Entonces hay un límite, es decir, unas veces están preocupándose por mí y no quieren, pues yo qué sé, si soy diabética, que coma pues azúcar, pero hay veces que realmente estamos rozando una línea muy delgada y estamos a través de un maltrato porque se están quedando con mi dinero y yo no puedo disponer, ¿de acuerdo? Ahora hablaremos después de, bueno, pues cómo tengo yo la cabeza y cómo no la tengo y si me puedo proteger, ¿no? En un caso de pérdida de memoria y demás. Luego también estamos hablando de la negligencia en el cuidado, es decir, las personas mayores tienen que tener un cuidado y una atención que tienen que ser exquisitas. Eso creo que es algo que tú y yo hemos compartido desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando sus necesidades no son atendidas, estamos hablando de un maltrato por negligencia. O sea, si la persona mayor está, por ejemplo, encamada y no le cambiamos un pañal, no la aseamos, no le damos la comida que necesita y demás, pues estamos hablando de un maltrato que además está recogido, luego ahondaremos en ello, pues en el Código Penal y en el Código Civil, como tú mencionabas al principio, ¿vale?
La vulneración de derechos es otro tipo de maltrato. Estaría más relacionado quizá pues con el ámbito social o estructural y el de las instituciones como una residencia o como un hospital, pero evidentemente cualquier vulneración de derechos es un tipo de maltrato, ¿de acuerdo? Y luego hay dos que son muy del ámbito de la salud, ¿vale? Pero que están muy relacionados también con la familia, porque normalmente dentro del ámbito sanitario, en los hospitales sobre todo, a quien informamos de lo que vamos a hacer con los familiares cuando son personas mayores, por esa tendencia que tú decías antes de infantilizar a la persona mayor, tenemos la costumbre de tratar con los familiares, ¿no? Los médicos y en general todo el personal sanitario solemos tratar más con la familia que con el propio paciente, como si el paciente, por el hecho de ser mayor de cierta edad, de tener más de 60 años, hubiera perdido la cabeza ya per se, ¿no? Sin tener ningún proceso de demencia, y de alguna forma pudiéramos infantilizarlo y que las decisiones las tomara la familia. Entonces, bueno, pues ahí hay dos procesos de maltrato que serían pues la obstinación diagnóstica y la terapéutica. La primera consiste en hacer un número de pruebas abusivo para saber qué le pasa a la persona, y la otra en proporcionar unos medios, cuando la persona ya está en una fase terminal de vida, en proporcionar unos medios de soporte vital que no son ya necesarios porque no, bueno, pues está claro que la persona ya no va a salir de esa situación, ¿vale? Que se proporcionan o bien porque el médico o el sanitario en este caso pues se le está yendo la mano, o bien porque la familia está emperrada, ¿vale? Yo he tenido hace poco un caso de un paciente oncológico que la familia está aferradísima, no acepta el duelo, o sea, no entiende la situación de fase final de vida que tiene el paciente, y está emperrada en que no se le dé la medicación, no quiere ningún tipo de sedación, porque quieren tener el hombre disponible, porque mientras esté vivo lo quieren disfrutar, que es entendible, pero que se está convirtiendo en rozar el límite, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que serían todas las situaciones de violencia que podemos, un poco, creo que no se me ha quedado ninguna, ¿vale? Fíjate, conforme estaba hablando, estaba recordando algo fundamental. Cuando has dicho el abuso sexual, algo que a veces se olvida mucho. Cuando hay una característica fundamental que es el consentimiento. Y fíjate, se me ha encendido la bombilla de, jolín, fíjate a esas parejas de personas donde uno de los dos tiene demencia. Uh-huh. Donde creo que hay veces que en el matrimonio todo se consuma o me da vergüenza contarlo, se dan situaciones muy dolorosas para la que lo sufre, ¿no? Uh-huh. O incluso el que lo sufre. Es una situación de especial vulnerabilidad, porque claro, uno de ellos es todavía más vulnerable que el otro, ¿no? Claro, todo esto nos levanta, insisto, nos pone los pelos de gallina. Pero, ¿es delito todo esto que estamos diciendo? Claro, por supuesto, es delito. Está tipificado, como bien decíamos antes, está tipificado en el Código Penal, ¿vale? El delito, el Código Penal tipifica los malos tratos. Nuestro Código Penal es del año 95, ¿vale? Anteriormente teníamos uno que era de 1800 y pico, que bueno, pues estaba desfasado, y que además hace el Código Penal de 1995 hace un cambio muy importante, que es que modifica de alguna manera toda la estructura del Código Penal, que es que pasa de los delitos de los más importantes, empiezan a ser los contra la persona, ¿no? En vez de contra las instituciones y demás. Entonces esa modificación es bastante importante, y está tipificado no solamente en el Código Penal, sino también en la Ley de Violencia de Género contra la Mujer, que es del año 2004. Es decir, todo esto es antiguo ya, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el Código Penal, por ejemplo, en el 226, en el artículo 226, tipifica el abandono familiar. Es decir, por lo que hablábamos de la negligencia, o sea, no solamente estamos hablando de una agresión, que está tipificada en cualquier caso, ¿no? Es un ilícito penal que si tú ahora mismo a mí me pegas, yo lo puedo denunciar, ¿no? Estamos hablando que dentro del ámbito familiar, además, sería un agravante. O sea, si tú fueras mi pareja, estaríamos hablando de un agravante. Si tú fueras el hijo que me tiene que cuidar, sería un agravante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, leo literalmente, el que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad en el caso de los hijos, de tutela, guarda o acogimiento, de prestar asistencia para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge que se hallen necesitados. Es decir, pues se entiende que hay personas mayores que tienen especial necesidad ya por su edad o por sus condiciones físicas o mentales, pues será castigado con la pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses, ¿vale? Entonces quiero decir que estamos hablando ya, claro, esto cuando ya se agrava de alguna manera a casos muy gordos, estamos hablando de penas de prisión, ¿de acuerdo? Entonces sí, claro, es delito. Es una cuestión, entonces que bueno, que cuando estamos hablando además, pues eso de que además concurre discapacidad o cualquier otra índole de este tipo, una demencia, como estabas diciendo, evidentemente es delito, está tipificado como ilícito en el Código Penal.
¿vale? Bueno, esto es un punto importante en el programa de esta tarde, para los oyentes, a las oyentes también de este programa. Hay cosas que esperamos ayudar, ¿no? Esperamos que el mensaje llegue a esas personas que en un momento determinado están sufriendo. ¿Hasta qué punto no? ¿Esto tengo que denunciar yo? Bien, aquí tenemos dos cuestiones. Una, que yo tenga conocimiento de que, pues por ejemplo, a mi madre, mi padre le está pegando, ¿de acuerdo? Que es algo que a mí me pasa muchas veces en el trabajo, ¿no? Que viene la hija y me cuenta, no, si yo sé lo que está pasando. O sea, cuando viene la mujer mayor y me lo cuenta, pero esto lo sabe su familia. Sí, pero es que yo no quiero que mis hijos se metan porque a ellos los trata bien, ¿no? Es una cosa que a mí me hace mucha, gracia por decir algo, ¿no? A ver, no puede ser que un padre trate bien a sus hijos si está tratando mal a lo que ellos más quieren, que es su madre. Punto 1, ¿vale? O sea, no se es buen padre cuando se maltrata a una madre. Punto 2, eso no tiene nada que ver, que si estamos hablando de un delito, cualquiera que conoce un delito tiene la obligación de denunciarlo, ¿vale? Pero por lo menos, si no ponemos una denuncia, que menos que lo comuniquemos, ¿de acuerdo? Que no es lo mismo denunciar que comunicar. Entonces, no hace falta que yo vaya al cuartel de la Guardia Civil a poner una denuncia registrada, pero sí puedo llamar al 112, por ejemplo, ¿vale? Yo hice el otro día una atención de violencia de género de una mujer mayor que además estaba sufriendo violencia económica, que la mujer dijo que no quería denunciar y tenía su motivación, ¿vale? No voy a ahondar más en el caso, pero sí que es verdad que la mujer tenía su motivación para no denunciar, que ahora lo explicaré. La familia lo conocía, pero esta mujer jamás se la había atendido por este motivo. Y la mujer respiró porque le dimos cobertura, es decir, porque lo pudo contar y tuvo una cobertura emocional en ese momento, ¿vale? Entonces, por un lado, si yo soy familiar, tengo que comunicarlo, ¿vale? Otra cosa es que además lo quiera denunciar, que también es lícito poderlo denunciarlo. Y si soy la persona, 3/4 de lo mismo. O sea, yo tengo toda una red dispuesta para mí, que ahora os explico en qué puede consistir, pero yo puedo denunciarlo de la misma manera. Entonces, es una cuestión en la que evidentemente se puede denunciar, pero si no, por lo menos se puede informar. Y desde luego el 112 es algo fundamental en este caso, ¿vale? Porque se comunican tanto los delitos, lo tenemos más asimilado como el 016 a nivel nacional, que no deja huella en el teléfono, a violencia de género, pero el 112 funciona no solamente para violencia de género, sino para cualquier otro tipo de violencia, ¿de acuerdo? Entonces, el 112 es descolgar el teléfono y que te asesoren, ¿de acuerdo? Entonces, por lo menos esa llamada al 112 para que por lo menos se tenga conocimiento del caso, ¿de acuerdo? ¿Ese sería el único sitio donde podemos acudir, 112? No, hay muchísimos más sitios, quiero decir. Está la UFAM, que es la Unidad de Atención a Familia y Menor de la Policía Nacional. Es un trato exquisito el que tienen, son profesionales especializados, solo atienden casos de violencia de familias y menores, o sea, atienden, a mí me llaman constantemente para comprobar si, porque se los ordena el juzgado, si hemos atendido a una persona mayor, si puede haber un indicio de maltrato y demás. Son exquisitos, además tienen profesionales, si por ejemplo va alguien con discapacidad, una persona sordomuda, tienen traductores absolutamente de todo, profesional hiperespecializado para poder atender a la población que quiere denunciar, y como ellos dicen, están preparados si usted quiere denuncia, y si no, la asesoramos e intentamos proteger, ¿de acuerdo? Hablo en femenino, pero vale para un caso masculino, quiero decir, hablo en femenino por la vinculación también con el caso de violencia de género, porque no tiene por qué ser violencia de género, puede ser un señor mayor que está en su casa o que lo han maltratado en la residencia, ¿vale? Está la UFAN. La Guardia Civil tiene al EMUME, tiene al equipo de mujer y menor, también igual de especializados, ambos dos son policía judicial, ¿vale? También igual especializados y demás, policía local o cuartel de la Guardia Civil, donde no existe comisaría de amplio rango, como puede ser pues Cartagena o Murcia, que sí que tienen este tipo de unidades, porque por ejemplo la policía de Alcantarilla, pues tiene, la Policía Nacional de Alcantarilla sí tiene UFAM, ¿vale? El centro de salud, que todos los centros de salud de la región, gracias a la pandemia, y duele decirlo, pero ya tienen trabajadora social, ¿de acuerdo? En el centro de salud de aquí de Abarán está mi compañera Encarna, que bueno, pues que podéis contar con ella para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Los servicios de urgencias, que también tienen conocimiento, además cuando uno acude al servicio de urgencias se hace un parte al juzgado, ¿de acuerdo? Y se comunica. Incluso aunque la agresión no sea física, es decir, en cuanto que se verbaliza cualquier tipo de agresión, están obligados los sanitarios, el hospital, el centro de servicios sociales, y por último, en el caso de violencia de género, están los centros de atención a la víctima, que es una red regional que tiene la comunidad autónoma, que depende de la Dirección de la Mujer, y que tienen profesionales del derecho, del trabajo social y de psicología,
que tampoco hace falta denunciar. Quiero decir, tú entras dentro de la red, si quieres denunciar, te apoyan en la denuncia, pero evidentemente todo este tipo de centros y de atenciones que acabo de decir, no estás obligada a denunciar. Entonces, por lo menos que alguien tenga el soporte, es decir, que aunque uno no denuncie, que eso es una cosa que uno tiene que valorar y saber hacer con tranquilidad y con apoyo profesional, que tengan el soporte, porque lo que sí está claro es que somos todos profesionales capacitados y capacitadas para atender, escuchar y orientar y comprender esta situación de violencia. Entonces yo lo que quiero transmitir hoy aquí, que no me quiero ir sin que se quede muy claro, es que hay toda una red de profesionales sanitarios y no sanitarios que están dispuestos para atender la violencia hacia las personas mayores y hacia las víctimas de violencia de género, que además son mayores. Qué bien, ese mensaje de esperanza. ¿Cómo puedo, no sé, me pongo en el lugar de las personas que nos están escuchando, ¿no? Y como tú decías, tanto mujeres como hombres. Claro, esto es importante, es posible que hayamos removido situaciones que se hayan intentado justificar de alguna manera, a veces a sí mismos, pero también habrá personas que estén diciendo, jolín, ya está bien. ¿Cómo, si fuese yo diría, ya, pero mientras tanto, ¿cómo me puedo proteger? Vale, bueno, mientras estamos en el ajo, yo creo que hay una cosa que a todos nos da mucho miedo, ¿no? Que es en un momento dado perder la cabeza, ¿no? El no poder regirnos por nosotros mismos, que dice el Código Civil. Afortunadamente se ha modificado la legislación y ya no nos pueden incapacitar, ¿vale? Que eso era algo que, bueno, pues que en la mayoría de los casos era una figura de protección y que nuestra familia hacía para protegernos de que, bueno, pues en un momento dado, si se nos va a la cabeza por cualquier cosa, pues no podamos hacer ninguna barbaridad que nos perjudiquemos, pero en algún caso se ha llegado a hacer alguna incapacitación que, bueno, pues no era del todo limpia, ¿no? O que, bueno, se ha intentado hacer, es más difícil que llegue a término, pero se ha intentado hacer pues con el fin de quedarse con mi herencia o con mis bienes o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Eso afortunadamente ya no puede pasar, pero ¿cuál es la forma que yo tengo de evitar que alguien pueda hacer conmigo cualquier cosa, sobre todo en el ámbito de la salud, ¿no? Pues hay una cosa que se llama testamento vital, instrucciones previas, voluntades anticipadas, tiene varios nombres, ¿de acuerdo? Eso se puede hacer con la compañera del centro de salud o se puede hacer ante notario, ¿de acuerdo? Es un documento muy sencillo que es prácticamente marcar cruces, que solamente requiere o del notario o en el caso de la compañera de 3 testigos y que directamente lo que vas a decir es cuando yo no me encuentre en condiciones de poder decidir por mí mismo, ¿qué quiero que hagan? Esa obstinación terapéutica que decíamos y diagnóstica, si voy a consentirla o no voy a consentirla. Si a mí me da una parada cardíaca, un infarto, si quiero que me reanimen o quiero que me dejen. Si quiero que me pongan sedación, si tengo un tumor o si no quiero que me pongan sedación. Si quiero solicitar la eutanasia, si no estoy ya en disposición de solicitarla. O no, soy católica y estoy en contra y no quiero que me la pongan. Quiero decir, que yo pueda decidir sobre mi cuerpo y sobre mi vida, pese a que, por ejemplo, pues me dé un Alzheimer y no pueda estar en condiciones. Entonces, eso es un elemento de protección que yo creo que es importante, que el registro se creó hace muchísimos años, pero que yo creo que es muy desconocido y que no lo practicamos. Y realmente es muy económico porque, bueno, si no vas no quiero yo quitarle trabajo a don Antonio y a don Bernardo, pero es verdad que si no vamos al notario, pues es económico porque se puede hacer en la administración pública y es barato. O sea, entonces, y es verdad que hay eso hace del médico, el médico sabe lo que uno ha ordenado y entonces tiene que respetarlo. Entonces es una cosa que yo creo que es poco conocida y que deberíamos empezar a practicar todos, empezando por una misma. Sí, está claro. Es verdad. Yo también lo he dicho en alguna contracharla, bueno, me refiero aquí, en muchos sitios. Nos quejamos mucho del sistema, pero sobre ese punto, que hay mucha gente mayor que no hace un documento de voluntad anticipada por ni más ni menos que por mera superstición. Por aquello de no sé, que lo hago hoy, mañana me muero, me pase algo. Sí. Es así. Es que yo qué sé, digo, pues si es que yo qué sé, no, es que mañana luego pasan disgustos raros. Nadie quiere tener una CV, nadie quiere tener un accidente, nadie quiere quedarse mal, pero es que esas cosas pasan, nadie quiere demenciarse, pero es que la gente se demencia. Claro. Y llegado a cierto momento, claro, por lo menos dejar, fíjese, ya no es tanto por proteger algo que yo quiero, sino protegiendo incluso a los que más quieren, que son sus hijos. Sí, porque yo he vivido situaciones de mucho, te corto Carmelo, de mucha tensión, de decir, bueno, mi padre o mi madre les ha dado algo de repente y me están preguntando si quiero donar los órganos. Y tomar esa decisión para la familia en un momento duro, cuando la muerte es repentina, es muy difícil. Cuando si yo lo he dejado por escrito no hay nada que decidir. Es muy complicado, está claro, está claro.
Muy bien, me encanta, Begoña. ¿Qué hace una trabajadora social sanitaria ante la violencia? Bueno, mira, yo creo que aquí tenemos que distinguir... terminamos, si no se nota. Sí, vale, terminamos enseguida. Mira, yo creo que hay dos cosas muy importantes que voy a comentar, sobre todo en un hospital, ¿vale? Porque en el ámbito sanitario de un centro de salud es más complejo, pero es un apoyo más de día a día, ¿no? Pero en un hospital lo más importante que hacemos es que se ha modificado la ley que permitía incapacitar. Entonces, la ley que hay nueva es de septiembre, es la 8/22, y lo que hace es permitir que no se incapacite a la persona, ¿de acuerdo? Porque antes no se les dejaba votar, cuando tenían un problema para pues no sé, de memoria o de discapacidad intelectual y cosas por el estilo, y ahora, pues afortunadamente, eso ya no pasa. ¿Qué se hace ahora? Es poner solamente medidas específicas para aquello en la que la persona no tiene capacidad. Entonces, si no sé administrarme en el dinero, me ponen un curador, que es lo que antiguamente se llamaba tutor, ¿vale? Pero el tutor podía hacer de todo, como si fuera mi papá o mi mamá, y ahora ya no. Ahora es solamente para esa cosa en la que yo no me puedo gobernar, que es, pues por ejemplo, en el dinero. Entonces me ponen un curador solamente para administrarme los cuartos, ¿vale? Que decimos aquí en el pueblo. Entonces, ¿qué hace la ley? De establecer medidas de apoyo. Entonces, ¿qué es la medida de apoyo? Que es que yo tengo una persona en el hospital que no se puede regir por sí misma, que está sola, o que su familia entiendo que está siendo una amenaza, porque pues tengo un hermano que lo que quiere es quedarse con la casa, y lo que hago es solicitar al juzgado medidas de apoyo, ¿vale? Entonces el juzgado pues provee, pues si hay que hacer un ingreso en una residencia, o si hay que hacer un ingreso en un centro de día, o si el hombre está medio bien, entonces pues hay que obligarle a tener una ayuda a domicilio, ¿vale? Esas son las cuestiones que proveemos con la ley. Y luego lo otro que hacemos fundamentalmente es que cuando hay familia, como te decía, la familia está obligada. Yo salí de vacaciones a final de año con un caso, por ejemplo, de abandono familiar, porque no se querían llevar a la abuela de alta, ¿de acuerdo? La alta en un hospital es del médico. Si el médico dice que ella está curada, pues está curada. Lo que no vamos a resolver son los problemas sociales. Pero claro, si uno se quiere ir de Nochevieja, pues yo entiendo que a veces el abuelo molesta. Entonces, pero claro, que moleste no significa que cambiemos el Código Penal. Es un abandono familiar, ¿vale? Entonces, afortunadamente ya nos podemos dejar el marido y la mujer, eso sí, eso ya no es abandono familiar, pero no podemos dejar de atender a nuestros mayores. Es una obligación a nuestros ascendientes y a nuestros descendientes. Igual que no dejamos al hijo ya en la puerta de la iglesia, como antiguamente, pues tampoco podemos dejar a nuestros mayores. Creo que soy un poco bruta, pero es la forma de que lo entendamos todos. Entonces, lo que hacemos desde Trabajo Social es instar a la Fiscalía porque hay un abandono familiar. Normalmente no tenemos ni que llegar a terminar de firmar el informe, ¿vale? Porque suele funcionar. Pero vamos, yo he llegado hasta mandar a la policía a localizar a la familia, ¿vale? Porque de 9 teléfonos ninguno contesta. Qué duro. Entonces, pero quiero decir que sepamos que igual que los cuidadores tienen que tener recursos y tienen que tener apoyo de las instituciones y tienen que tener un centro de día para llevar a sus mayores y hay que estar con ellos porque además cuidar es muy duro, también es verdad que tenemos una obligación y una responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues el instar a Fiscalía y avisar a Fiscalía de que hay un abandono familiar también es importante. Creo que esas son las dos medidas de protección más importantes que hacemos, ¿no? Que es, por un lado, proveer medidas de apoyo y por otro, avisar a Fiscalía de un abandono familiar. Me encanta esto último que has dicho. O sea, el cuidador, bueno, me encanta todo. Pero esta última parte del cuidador, sí, solemos ver la imagen del cuidador, que es cierto, abnegado, 24 horas, pero eso no autoriza a que pueda hacer cualquier cosa. El cuidador, en el momento que asume, ya sea obligado por otro, condicionado o por voluntad propia, la labor de cuidado, también tiene unas obligaciones que unos mínimos que hacer bien, si no, no tiene por qué ser cuidador. Begoña, me quedaría hablando contigo, como tú bien sabes, toda la tarde. Lo sé. Aprendo un montón. Por eso yo voy con guión, porque si no podemos tirar aquí hasta las 12 de la noche los dos. Aprendo contigo un montón cada vez que nos sentamos y hablamos. Te emplazo a otro futuro programa, porque seguro que hay muchos temas que todavía habrán quedado en el Cuando tintero vosotros queráis. Y que podamos hablar. Como una tradición nuestra en este programa, ya creada, yo suelo siempre despedir el programa os recomendando un libro o una película. Pero voy a cambiarla contigo, tú que estás aquí. Y es que te voy a invitar a que recomiendes a las personas que nos están escuchando, bueno, y viendo también, luego en redes, sí, alguna película que les haga pensar en todo este tipo de cosas que estamos hablando. ¿Se te ocurre alguna? Bueno, pues se me ocurre así a voz de pronto una película que se llama Cándida, que es de una mujer muy humilde que vive en un barrio de Madrid, que se llama San Blas, que sería algo así, pues como pues una mujer que se ha dedicado toda la vida al cuidado de los suyos, ¿vale?
que de hecho, si no me falla la memoria, porque creo que es como de 2004, 2005, no sé, por ahí va, más o menos, ¿vale? Pero tiene ya muchos años. Creo que se dedica a la mujer así como a limpiar o algo así, y es un ejemplo clarísimo de lo que es un maltrato emocional, ¿vale? En clave de humor, eso sí, porque si no sería muy duro de ver, pero porque es verdad que nuestro trabajo muchas veces es muy duro, Carmelo, como bien sabes, pero es verdad que es una película que en clave de humor yo creo que refleja muy bien lo que es el maltrato. Muchísimas gracias. Ya digo que son de las que tengo pendientes para ver. Lo siento, mi mujer, la pobre, tiene que padecer este tipo de vicio que tengo yo de empaparme de todo esto. No me cansaré de decirte muchísimas gracias por tu presencia en el programa. A vosotros ha sido un placer. Bueno, y a toda la audiencia, encantado como siempre de tener a personas tan prestigiosas y personas que saben tanto como puede ser Begoña y al igual que otras que hemos tenido. Les emplazo al nuevo programa que tendrá la semana que viene, que vendrá la semana que viene, y en el que tendremos a compañeras tuyas trabajadoras sociales también, en este caso de Abarán, y que nos contarán cosas muy interesantes sobre nuevos programas y nuevos desarrollos de la concejalía. Muchísimas gracias, que tengan una excelente semana y que esperemos que les haya cambiado un poco el chip en cuanto al tema de maltrato y violencia. Todos los martes en la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica.